noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Qué gusto de volver a estar conectados, aunque no congregados, pero sí conectados. Aunque no reunidos, pero sí unidos. Hoy son nuevas adecuaciones y que dicho sea de paso, aquí en Perú ya sabemos que se han extendido hasta fines de julio. Así que con mayor razón a seguir aprovechando estos medios. Y una vez más, gracias por estar ahí. Es también una relación de fe, como dice la palabra, hablando del Señor, a quien amamos en el caso del Señor sin haberle visto, a quien quisiéramos decir conocemos sin habernos visto, por lo menos su servidor a ustedes. Pero lo más importante es que nos une el interés por la palabra de Dios. Ya estamos listos para continuar con nuestro viaje, este emocionante viaje de estos misioneros, de este equipo misionero en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Y como estamos viendo los domingos haciendo uso de los mapas, y usted lo va a ver seguro a posteriori de este mensaje, lo que cubrieron allí. Estamos en el capítulo 14 de este primer viaje misionero. Vamos a ir a los versículos, el párrafo del 24 al 28, y van a entrar a una nueva ciudad. Y como hemos indicado, ciertamente es un relato, es un pasaje narrativo, históricamente narrativo, nos cuenta lo que pasó, no necesariamente lo que tendría que haber pasado ni lo que tenga que seguir pasando. Sin embargo, ya que es palabra de Dios, es inspirada y útil. Entonces, ya que nos dice así la misma escritura, podemos y debemos aprovechar tal utilidad. ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué cosas podemos evitar? ¿Qué lesiones podríamos evitar? Y con esa perspectiva es que vamos al libro de Hechos a través de este pasaje. Repito, Hechos capítulo 14, versículos 24 al 28, un párrafo relativamente corto, donde vamos a hacernos la siguiente pregunta de muchas maneras. Una de ellas sería, ¿cuáles son las responsabilidades reiteradas o recurrentes que hay en la misión? Entiéndase las prioridades, ¿cuáles son las responsabilidades más recurrentes? Estamos pensando en las más importantes en ese sentido, y este pasaje nos va a servir para mirar algunas de ellas, y algunas que a veces, seguro sin mala intención, pero como mencionamos esta mañana, pueden ser causa no de la misión sino de la omisión, y esto puede ser peligroso si no pecaminoso. Si está en la escritura, es algo que debemos hacer. Lo bíblico es algo que debemos siempre hacer. No estamos hablando de lo extra bíblico, sino de lo que la escritura señala. Muy bien, así que con vista en este párrafo vamos a preguntarnos cuáles son las responsabilidades recurrentes, los principios, patrones prioritarios en la misión. Y hemos titulado entonces a nuestro estudio de esta noche, hablando de la misión, le hemos llamado su misión. Como quiera que usted quiera escribirlo, junto o separado, sigue teniendo sentido. Capítulo 14, versículos 24 al 28. Antes de ir ya al texto, vamos a orar por unos segundos. Amado Dios, te damos gracias por la semana que hemos concluido y la que estamos iniciando hoy día, Señor, de manera tan especial, siempre pasar ahora en el estudio de tu palabra, el poder estar conectados vía estos recursos, pero sobre todo, si aún no los tuviéramos, saber que lo estamos por la eternidad, por medio de tu Espíritu Santo. Estamos unidos unos con otros y unidos contigo y a ti para siempre. Ahora, Señor, te pedimos que una vez más, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades recurrentes, los patrones más importantes? Pues vamos a ver, y aquí, la primera, tenemos 4 responsabilidades que son muy obvias, y como vamos a ver, también ya lo anticipamos, hay alguna que a veces pareciera que se diluye. La primera, ¿cuál es la responsabilidad? En la misión, ¿cuál es la responsabilidad recurrente? La primera, inevitable, recorrer las ciudades para compartir, no cabe duda. Obviamente estamos hablando hace 20 siglos, donde los medios de transporte eran muy limitados, apenas existían 2, ¿no es cierto? A caballo, vía, ¿no es cierto? O algo similar, y por el mar, la navegación. En este caso, estamos hablando de la primera. Y nos dice aquí el pasaje, versículo 24, hablando
de este equipo, pasando luego por Pisidia. No, quiero que note las ciudades que mencionan, los nombres, solo en este solo versículo, ¿no es cierto? En estos dos primeros. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia. Note, 4 ciudades se han mencionado, perdón, en tan solo 2 versículos. ¿Cuánto tiempo llevó? No lo sabemos, pero ya lo dijimos, si era en el mejor de los casos a caballo, con todo, tomó tiempo. Y no era el tema que fuese lo más rápido, no, el tema que era, recorrían las ciudades para compartir la palabra. Así que aquí vemos el rol de mensajero que estaban cumpliendo. Y no olvidemos el imperativo bíblico, que es entregar todo el mensaje a todo el mundo en todo momento. Ahí está otra manera de definir. Entonces, que en lo que dependa de nosotros no quede ninguna persona sin que pueda oír el Evangelio. Ahora, y esto nos recuerda que el poder está en la prédica de la palabra, no en las palabras del predicador. Parece un trabalenguas, ¿es lo mismo? No es lo mismo. El poder radica ¿en qué? En la prédica de la palabra, en la palabra de Dios, no en las palabras del enviado, del predicador. Así que debemos compartir en todo lugar, en cada oportunidad. Debemos compartir en las casas, en las calles y campos, en las comunidades y ciudades, en los corazones, hablando de las personas, y en las capitales. Así como el corazón es el núcleo de una persona, de un ser humano, la capital, hablando geopolíticamente, es el corazón de una ciudad o de una provincia, departamento o de un país. Entonces, lo que hemos visto es eso. Una vez más, ese es el rol de recorrer las ciudades para compartir. Primer rol recurrente, y esto es importante. Una vez más, todo el mensaje a todo el mundo en todo momento. Hoy estamos momentáneamente confinados. Suena muy fuerte. Mejor concentrados, sí, en la casa. No necesitamos recorrer mucho, ¿no? Pero sí podemos. Entonces, como hemos dicho, hoy lo geográfico fue diluido, absorbido por lo tecnológico. ¿No es cierto? El concepto de fronteras casi es relativo, se perdió también gracias a los medios masivos, a las redes. Y esto hace que sea esto, como se dice, una aldea global. Entonces hoy no tenemos la necesidad de recorrer en ese sentido. Hoy tendríamos que decir estar conectados o relacionados. ¿Cómo no? Y eso es otra vez un desafío que necesitamos hacer. Hoy con un clic no podemos hacer y enviar el mensaje a no solo decenas, centenares, miles, sino millones de personas. Mire qué potencial, qué ventaja. Hoy no necesitamos necesariamente gastar en aspectos de materiales de un folleto, un libro. Hoy hay los medios digitales. Hoy con un link, un enlace podemos hacerlo. Y sigue siendo el mismo imperativo. Todo el mensaje a todo el mundo en todo momento. Así que qué desafío. Recuerda, este es uno de las responsabilidades recurrentes, inevitables, siempre hay que hacer. La esencia de la misión. Segunda responsabilidad, el regresar a la congregación que comisionó. Regresar a la congregación que los comisionó. Y esto es muy importante y casi tengo la impresión que se obvia, seguro sin mala intención, o quién sabe se abrevia o se simplifica. ¿Y qué nos dice aquí el texto? Versículo 26. De allí, de Atalia, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Qué es esto? Estamos viendo que regresan a la congregación que los comisionó. ¿Por qué? Porque no solamente era su base en un sentido estratégico, sino era de donde ellos habían nacido espiritualmente, sino ministerialmente. Era necesario. Así que esta es la Antioquía de Siria y nos da claramente a entender que desde donde habían sido encomendados. Vimos anteriormente el rol de mensajero y aquí vemos el rol de enviado o de representante. Ellos no eran, como dijimos, el instrumento de ellos eran un representante, un equipo representante de la iglesia. La iglesia es el instrumento. Así que la iglesia es el instrumento indicado para impulsar las misiones. Por eso es que regresan ahí. Recuerdan, vimos en el capítulo 13, y aquí se va a volver a ver que el Espíritu Santo es el Señor de la misión, establece, entrena, envía y evalúa a los equipos misioneros.
¿Y cómo lo hace? A través de la iglesia local. Y obviamente la iglesia local a través, como debe ser seguramente, de su liderazgo, de sus estructuras. Claro que sí, pero así tiene que ser. Y aquí vemos algo saltante. 2 apóstoles. Uno, así salieron Bernabé y Saulo, más tarde fue Saulo y Bernabé. Bernabé llamado apóstol en el sentido de porque también era un comisionado de esa iglesia. Y Saulo, Pablo, sí era un apóstol de Jesucristo. Ambos, por donde lo mire. Cualquier tipo de apóstol, pero estos 2 apóstoles, ¿qué hicieron? Acatando la autoridad de una asamblea local, de una pequeña iglesia. ¿Le suena? No le va a sonar, porque hoy no se ve, lamentablemente. Hoy vemos, estoy usando este nombre bíblico, que conocemos de muchas maneras, personas que más bien están animándonos, sino advirtiéndonos que tenemos que estar bajo la autoridad de un llamado, dice ese apóstol. Todo lo contrario, cuando el apóstol, si fuera ese el caso, es el que tiene que estar sumiso a la iglesia. Así que aquí están 2 apóstoles acatando la autoridad de una asamblea. Es la iglesia la que comisiona. No es una agencia misionera, gracias a Dios por ellas, pero es la iglesia local. Y estos 2 apóstoles están regresando a la congregación que los comisionó. Me pregunto, ya aprendí muy temprano en el ministerio una de estas preguntas prácticas. Cuando, por ejemplo, conocemos a un pastor, ese es el nombre que generalmente usamos en nuestro contexto, en nuestra cultura, en el lenguaje ministerial. Si decimos un pastor, no hay pastor sin ovejas. Uno tendría que decir quién es su rebaño, cuál es su iglesia. Si conocemos a algún creyente, una oveja, lo que tenemos que preguntarle quién es su pastor. Lamentablemente hoy asistimos a un escenario donde hay pastores, dícese pastores, pero no tienen congregación. O ovejas que no reconocen a un pastor. Esos son los signos de nuestro tiempo. Apliquémoslo a esto. Hoy hablamos entonces de misionero, el equivalente de un apóstol. Lo que tendríamos que decir, ¿quién le comisionó? No, que el Señor, a mí, que por aquí, que por allá. Como les decía, cómo hemos olvidado y cómo se ha diluido esto. Y por eso hoy se ha vuelto en el mejor de los casos tan personalista en el sentido negativo, cuando debiera ser la misión siempre un testimonio de la obra de Dios a través de su iglesia local. Estos 2 misioneros vuelven a su iglesia, quien los comisionó, a la gracia de Dios y para la obra que habían cumplido. Entonces la iglesia es dicho instrumento. Encontramos una tercera y penúltima responsabilidad. ¿Y cuál es? Hemos visto la primera, el recorrer las ciudades para compartir. Segundo, regresar a la congregación que los comisionó. Ahí está. Y tercero y penúltimo, rendir cuentas sobre la comisión. ¿Para qué regresaron? Justamente para rendir cuentas sobre la comisión. Dice el versículo 27, y habiendo llegado a Antioquía de Siria y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Note que aquí estamos usando un verbo que no es muy común en nuestra cultura, rendir cuentas. Es un término del inglés donde es común el hecho de rendir cuentas, la capacidad y todo un verbo que no tiene su paralelo literal en nosotros. Lo mejor que podríamos decir rendir cuentas. Y esto habla no de pedir cuentas, no. Ni siquiera el de responder ante el pedido de cuentas, tampoco, sino la propiedad, la iniciativa per se de la persona, quien fuera, de rendir cuentas sin que se las pidan. Y eso aquí lo vemos. Están rindiendo cuentas sobre la comisión. Y aquí dice, han llegado y reúnen a la iglesia. Una vez más, ante la autoridad de la asamblea, antes que ante alguna agencia en particular. Es una vez más la autoridad de la asamblea de santos. Entonces, si se ha dado cuenta, en estos 2 últimos puntos, de manera natural se está enfatizando el rol, el papel insustituible y que no se puede usurpar de la iglesia local. Permítame hacer algunos comentarios más que seguramente usted lo sabe o me ha oído. Dios ha establecido 3 organismos, 3 instituciones, que cada una de ellas tiene un rol trascendente. El primero es la familia, el matrimonio, en realidad base de la familia, y tiene el rol que ya conocemos. Y usted notará en cada uno de estos casos cómo somos objeto, ¿no es cierto?,
el blanco de Satanás. En el caso del matrimonio, la familia fue justamente lo primero que atacó Satanás. La segunda institución es el Estado, el ordenamiento jurídico de un país, de una comunidad de ciudadanos, etc. Es el orden, ¿cómo no? Dios lo ha utilizado para que justamente podamos vivir quieta y reposadamente, así nos dice Timoteo, por ello debemos orar. Así que el Estado, le llaman Romanos 13, hasta las autoridades son siervos de Dios. Imagínense, no están diciendo que sean creyentes, no, sino que son siervos de Dios, así hay que tomarle. Y tercero, la iglesia es el otro organismo. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. No son las misiones, no fue un hombre en particular, no fue ni Pablo, ni los seguidores de Pablo, ni un teólogo, ni los seguidores de este teólogo, ni una denominación, ni las iglesias de esta denominación, y gracias a Dios por todos ellos, pero es la iglesia local. Como hemos dicho, hoy no existen, no hay Rambos ni llaneros solitarios, según la generación que usted sea. Hoy el rol es de la iglesia local siempre. Permítanme compartir una ilustración de nuestro contexto limeño, la capital del Perú, sino de muchas partes del Perú, donde lamentablemente, como seguramente en otras ciudades de nuestra Latinoamérica, la delincuencia, el orden interno es siempre todo un desafío. Y entonces ahí está la esforzada, heroica, policía, según le llamen, ¿no es cierto? En cada país, aquí le llamamos la policía, que es la encargada del orden. Pero ¿qué ha ocurrido ya a este tiempo? Ya lleva varios años, a raíz de la incapacidad, incumplimiento y otros problemas, surgió la gestión de crear un cuerpo de ayuda llamados los serenos, el serenazgo, que viene a su vez de una palabra de nuestra antigua cultura. Eran los que pasaban en las noches en la época colonial anunciando las horas con su farol. Seguramente esto se replica en otras culturas. De ahí viene serenazgo, los serenos. ¿Quiénes son? Personas civiles, ni siquiera sin entrenamiento propio, pero que ayudan para este orden. ¿Y saben lo que ha pasado? Con muchas veces esto ha servido y han cumplido y ha ayudado al orden. No tienen ninguna investidura, ni poder civil, ni autoridad para tomar preso a nadie. Sin embargo, ha ayudado. ¿Y sabe qué pasa? Hoy, dado este éxito, pensamos y reclamamos en los gobiernos locales dónde está el serenazgo, como si ellos tuvieran la responsabilidad. Más allá de la ayuda o que puedan cumplir, pero ellos no son los responsables. ¿Quién es el responsable? La policía. En el peor de los casos, nos volvemos cómplices activos, dado el supuesto éxito del ser. La responsabilidad es de la policía. Y si está andando mal, allí tenemos que trabajar, corregir, etc. La iglesia es la responsable de las misiones. Pero ¿cuántas veces o cuán pocas veces escuchamos que son las iglesias que cobran el rol que Dios mismo les ha dado? Si no conocemos de misiones o agencias misioneras, de hombres, de ministerios con nombre propio, etc. ¿Y dónde queda el rol de la iglesia? Les recuerdo una vez más que es la autoridad de la iglesia local. Rindieron cuentas sobre la comisión. Y si usted nota que compartieron de qué fue el rendir cuentas de dos cosas. La primera, sobre las maravillas que Dios ejecutó a través de los misioneros. Dice, y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ahora, esto da para pensar dos cosas. Uno, de que obviamente Dios no necesita de nosotros, sino que somos nosotros que necesitamos de Dios. Y que en ese caso somos privilegiados, testigos, espectadores de la obra de Dios, sí, con ellos. Pero también da para pensar que lo que Dios había hecho en primer lugar era como en ellos, con ellos mismos. Y no cabe duda que en la obra de Dios nunca dejamos de aprender. Dios quiere primero obrar en nosotros para luego obrar a través de nosotros. Así que contaron las maravillas que Dios ejecutó, ¿no es cierto?, a través de los misioneros. En los misioneros, con los misioneros, a través de los misioneros. Cualesquiera significado que usted le dé es correcto. Segundo, ¿qué refirieron? Miren lo que refirieron. La manera en que Dios evangeliza a otra etnia. ¿Y qué más? Y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es algo maravilloso para nosotros, bueno, otras personas. No, recuerda que el evangelio estaba concentrado inicialmente y se pensaba que solo eran los judíos. Pablo mismo decía al judío primeramente, y hemos explicado que no.
Por ello, qué trascendental, qué alegría cuando los gentiles oyeron que ellos iban a recibir el evangelio. Y aquí está la manera en que Dios evangeliza a otra etnia. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y aquí les recuerdo una vez más que Dios es el que tiene el poder para convencer y para convertir. No está en ninguna persona, llámese evangelista o no, tenga técnicas, sea muy carismático, habilidades, no hay tal. Si eso pudiera ser así, eso tendría ribetes como nos anticipa lo que hará, lo que ocurrirá en la época de la tribulación, justamente con el anticristo. Es una cuestión terriblemente peligrosa, si no pecaminosa. Es Dios, y aquí dice, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios se encarga justamente de convencer y convertir, y en este caso a otra etnia. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Entonces, notará que en ningún caso ellos hablaron de lo que ellos habían hecho, de cómo se habían esforzado, que seguramente lo hicieron, de cuánto habían sufrido, de cuánto los habían maltratado, y hemos estudiado. Sin embargo, usted no va a ver eso. ¡Qué diferencia!, ¿no? ¡Qué diferencia! No es que sea mentira ni que no valga, pero eso va a tener otro momento. A propósito, el apóstol Pablo va a hablar de sus sufrimientos en otro momento, en 2 Corintios, no aquí. ¿Y cuánto confundimos, no? Cuando muchas veces este tipo de informes tienen que ver con, en vez de reconocer a Dios, más bien es de queja contra la iglesia o contra el mismo Dios. Aquí podemos reconocer lo que se debería siempre informar. Entonces el informe aquí, el rendir cuentas, fue un rendir cuentas de regocijo, no de reclamo. No de queja, sino de contentamiento. ¡Qué diferencia! Así que mire lo que implicó. Ya lo dijimos, ellos rindieron cuentas. No fueron ellos que respondieron ante las preguntas, lo cual no tiene nada de malo, pero no fue así, sino que ellos rindieron cuentas. A propósito, nosotros todos aquí tenemos responsabilidades, diversas responsabilidades que cumplimos. Y si no rendimos cuentas a alguien, ahí hay un desbalance, ahí hay un desequilibrio, una inestabilidad. Corremos el riesgo de la arbitrariedad, de la autonomía, y esto es peligroso. Suena bien, pero es peligroso. Así que máxime si estamos en la obra, hay que rendir cuentas. Esto es correcto. No es cuestión de lucha de poderes, no, para nada. Es cuestión de reconocer. Vimos que al inicio, cuando ellos recorrieron las ciudades para compartir, vimos el rol de mensajero, el rol de expositor. Luego vimos cuando regresaron a la congregación que los comisionó, el rol de enviado, el rol de sumisión. Y ahora, ¿qué estamos viendo aquí? El rol de rendir cuentas, el rol de honestidad, de transparencia, no solo el de sumisión, sino de rendir cuentas. El rol de reconocer, glorificar a Dios. Pero todavía queda un aspecto más. El cuarto aspecto que vemos aquí como las responsabilidades recurrentes, procesos permanentes. Cuarto, la responsabilidad de renovar su compañerismo con los creyentes. Y mire lo que dice el versículo 28. Han regresado obviamente a su iglesia. Y se quedaron allí, dice ahí, mucho tiempo con los discípulos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¡Wow! Si usted es un creyente que tiene una vida congregacional, lo cual doy por descontado, a pesar de estos momentos, usted sabe lo dulce que es esto. No hay tiempo más dulce, como nos dice el salmista, el habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí Pablo y Bernabé y Pablo no habían dejado de ser miembros, de ser creyentes. Y aquí se quedaron allí mucho tiempo. Otro aspecto que va contra lo que usualmente conocemos probablemente en buena parte de la obra misionera. ¿Por qué? Porque cuando vemos que un misionero regrese, como hemos visto en primer lugar, a su iglesia, que quede allí mucho tiempo, en el mejor de los casos, y por ello no tengo que volver, y sí, seguro, pero la pregunta es, ¿en qué momento ellos pueden renovar su compañerismo, reforzarse como creyentes? Aquí está el rol como miembro, como hermano. Tengo algunas preguntas para terminar, preguntas que pueden ser en algunos casos lacerantes. ¿Pueden los misioneros descansar o deben desfallecer en la obra? En algunos contextos parece que eso fuera así. Nos ha tocado conocer algunos y nos reservamos mayores menciones. Quién sabe nos estén escuchando y usted sea quien lo ha vivido, lamentablemente, o lo conozca.
pues no es ese el diseño de Dios. Siguen siendo hombres falibles, como dice Pedro. Siguen siendo hombres con necesidades, con familias, con necesidades, con enfermedades, igual que la de estos días. Pero a veces, o pretextos de malos entendidos conceptos de la misión, pensamos que no, ellos deben desfallecer. A propósito, en estas circunstancias de pandemia, sabemos directamente aquí en nuestra propia patria de algunos pastores, y seguramente esto se multiplica en todo el mundo y fruto de la pandemia. Y me pregunto, si hurgáramos más, veríamos que fue por hacer la obra fielmente, o fue porque de repente se descuidaron, como vimos la anterior vez. ¿No es cierto que hemos hablado de más vale perro vivo que león muerto? ¿O fue por el descuido del cual fueron objeto? Permítame otra pregunta. ¿Pueden los misioneros descansar o deben matarse y morir en la misión? Porque ese es seguro el estándar para algunos, ¿no? Porque como los grandes héroes tienen que morir, seguro. Pero esto no es por imposición, obligación, o no, porque no les queda otro. No, en el caso de ellos, recuerde, dice el libro de Hebreos, que rechazaron el rescate. No fue algo que les obligaron, fue algo que voluntariamente. No estamos hablando de que no tuvieron otra opción. Así que estos íconos, estos falsos emblemas, injustos emblemas, porque no estamos hablando de que llegue el momento de sufrir por el Señor, ya lo hemos mencionado en nuestro último mensaje, no, sino aquí por imposiciones, a veces a través de los que les comisionan. Una última pregunta: ¿pueden los misioneros vacacionar para volver a vivir o no tienen ese derecho? Si usted recuerda, Pablo habló de eso, ¿no?, en 1 Corintios, que no dejaban de ser diferentes a otros humanos. Pero hablar de vacaciones es casi como hablar del pecado imperdonable, es casi como hablar de cómo es posible. Los creyentes sí, pero los pastores y yo misioneros no. Ahora, felizmente no le hablo por mi casa. Gracias a Dios, y agradezco a nuestra iglesia bíblica Maranga. No es mi caso, felizmente, pero sí conozco de otros. ¿Pueden ellos vacacionar para volver a vivir, para tomar fuerzas o no? Los misioneros, repito, siguen siendo miembros con necesidades y más sensibles todavía. En la misión, recuerden, muchas veces ellos, en el mejor de los casos, con su familia y tal vez algunos otros creyentes, recuerdan que hablamos de equipo, en algunos casos solos, hay misioneros hasta solteros, y van a estar ahí pasando lo que nunca imaginaron ni merecieron. Y no estamos hablando del privilegio de sufrir por Cristo, no, estamos hablando de sufrir por cristianos, que es diferente. Así que aquí está el renovar su compañerismo con otros creyentes. Qué bueno puede volver a su iglesia, a sus hermanos, su iglesia, su pastor. Qué importante. Así que qué bueno que haya pastores que van al campo, pero nada mejor que vuelva a su iglesia. Así que aquí están algunas responsabilidades recurrentes en las misiones, que tiene que ver con su misión o con su misión, como quiera. Que el Señor nos ayude a poder ser parte de esto. Recuerda que hay una relación cercana entre la iglesia y el instrumento, ¿no es cierto?, entre la asamblea y el enviado y el apóstol, si quiere llamarle en ese sentido. Que el Señor nos ayude a cumplirla. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos recuerda el rol que tiene la iglesia local, de la cual somos parte activa, y que podamos nosotros ser también de ayuda para aquellos que hacen la obra. Gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Le esperamos este día jueves, siempre en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos, como hemos mencionado, más de 100 días, varias decenas de mensajes. Ahí usted puede verlos. Y como no, también en nuestra cuenta de Facebook. Que el Señor les bendiga.